Mi nombre es Sergio Carbone, soy contador público, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y en este momento lo que vamos a hacer será trabajar un poco algunos conceptos preliminares sobre el régimen tributario impositivo y, concretamente, la ubicación del impuesto a las ganancias en el mismo. La premisa con la cual nos manejaremos será que para hablar de imposición a la renta, primero deberemos conocer del punto desde donde partimos. Al igual que en la mayoría de los regímenes y sistemas tributarios modernos, el impuesto a las ganancias argentinos se debería mostrar como el centro ordenador de nuestro esquema tributario. Pero, para hablar de imposición a la renta, primero deberemos conocer el punto desde donde partimos, es decir, su historia. El conocimiento de la historia del tributo y de su estructura, sobre lo cual no podemos dejar de advertir que es consecuencia de la historia del mismo, de las luchas, marchas y contramarchas que ha vivido nuestro país desde la década del año 1930 hasta la fecha, será fundamental para nuestro objetivo. Toda sociedad, para funcionar, requiere de un conjunto de normas de convivencia que arregle la conducta de cada uno de los habitantes, permitiendo conocer la conducta esperada del prójimo y también los límites permitidos para el actuar propio. Estas normas de convivencia a las que hacemos referencias, las encontramos, entre otras, materializadas en leyes, y las leyes impositivas son parte de estas normas de convivencia, que arreglan la conducta de los particulares como partes de la sociedad. La sociedad, entonces, se encuentra en el centro de diversas normas, las cuales podemos ver representadas en los diferentes círculos que encierran a nuestra sociedad. Siendo uno de estos círculos las normas que hacen al esquema tributario argentino, de cumplimiento obligatorio para todo aquel que intervenga en la generación de hechos imponibles reglados por la norma en cuestión. Como hemos dicho, entonces, el esquema tributario se conforma de un conjunto de normas, a las cuales podemos encontrar en la influencia de la historia o del momento en que fue sancionada, la influencia de la idiosincrasia de los pueblos, y finalmente, pero no menos importante, influenciadas cada una de ellas fuertemente por la línea política del gobierno que toca impulsar alguna reforma impositiva. Sobre esta base, sobre aceptar que las normas tributarias son producto de la influencia de la historia o del contexto, de la idiosincrasia de los pueblos o de la fuerza de los gobernantes, no podemos dejar de conocer que las normas tributarias son normas de carácter económico, y con ello el concepto de economía que tenga quien proponga la norma será definitorio para determinar u orientar el perfil normativo del impuesto. Por ello, reconocida la importancia del concepto de economía, podemos aventurar que los gobernantes tienen su concepto de economía y también tienen su presunción en cuanto al funcionamiento de la misma, muchas veces fuertemente influenciadas por ideologías partidarias. El pueblo, entendiendo este como el conjunto de la sociedad no gobernante y no industrial, tiene su opinión también sobre la economía, su forma de ver y de sentirla. Y finalmente, el sector industrial tendrá su punto de vista y sus necesidades en cuanto al entorno económico. Vemos entonces tres sectores sociales bien definidos: gobierno, pueblo e industrial y agropecuario, según el cual, según la fuerza política que cada uno de ellos tengan en determinado momento, serán las modificaciones que el impuesto hubiera sufrido y lamentablemente sufrirá, siendo, naturalmente, este un proceso sumamente caótico, para nada deseable desde el punto de vista teórico o académico. Pese a lo expuesto, independientemente del sector que propiciara un determinado tratamiento tributario o una determinada modificación de la norma del tributo, una vez sancionada, todos ellos le deben respeto íntegro a la norma. Adicionalmente a todo lo expuesto, deberemos reconocer que no podremos entender la norma del tributo si no reconocemos la importancia de la influencia externa sobre la sociedad, de la influencia generada por el innegable intercambio cultural al que estamos abiertos gracias a los masivos medios de comunicación actuales, influenciados por el intercambio económico con otras regiones y fuertemente influenciados por el intercambio financiero. Todo ello condiciona la efectividad del régimen tributario y este impulsa la necesidad de adecuaciones al mismo,
para atender a las presiones de sectores externos a nuestra economía. Por otro lado, no debemos olvidar la natural evolución de ciertos conceptos de carácter económico que influirán en las realidades que el régimen tributario requiere contemplar, como ser el concepto de economía. Nuevamente, la economía puede ser entendida desde diferentes escuelas, según la escuela con la cual estemos trabajando o incluso la evolución de conceptos que ésta presente, tendremos diferentes necesidades que el régimen necesitará captar. Del concepto de solidaridad. Este concepto será fundamental para el tributo que nos encontramos estudiando, dado que, por su estructura, es uno de los tributos que más pueden ayudar a la progresividad del régimen tributario. Y conforme el concepto de solidaridad social y el vínculo que se acepte respecto a la economía, encontraremos disposiciones en el régimen que permitirán mayor o menor personalización del impuesto y evolución de las alícuotas. El concepto de justicia social, altamente vinculado con el concepto de solidaridad. El concepto de reparto económico, fuertemente vinculado con la importancia de asegurar la acumulación de patrimonio y con ello de baja imposición a los sectores industriales para asegurar la reproducción del capital o, por el contrario, vinculado a la alta tributación de las altas rentas de manera de asegurar mayor homogeneización de la riqueza finalmente poseída entre los particulares, retención y redistribución. Y por último, la matriz productiva, altamente vinculado con la capacidad que posee este impuesto de otorgar beneficios fiscales a ciertas industrias o actividades a fin de fomentar o complementar la matriz productiva en formación. Podemos ver entonces que nuestra sociedad se encuentra influida por la influencia externa, conforme ya hemos mencionado. La evolución de los conceptos de economía, también lo hemos tratado en diapositivas anteriores. Clases sociales, las cuales dependerán de la fuerza política que cada una tenga en diferentes momentos. Y también estará influenciado por la composición etaria. Las preferencias de la sociedad y sus necesidades estarán dadas también por la composición etaria por la que se conforma, debido a que no serán las mismas las necesidades y las capacidades de generación de renta que puede generar una sociedad con mayoría de su población económicamente activa de entre 20 y 40 años, que una población conformada con mayoría económicamente activa de entre 40 y 60 años. Las necesidades, objetivos y requerimientos de estas dos sociedades modelo serán diferentes, y por cuanto esa diferencia la encontraremos en el Estado, quien deberá atender la mayoría de estas necesidades y el régimen tributario deberá responder en consecuencia. Podemos ver entonces que el régimen tributario se encuentra encerrado en un contexto y conforme el entorno histórico en el que se desarrolla, cumple determinadas funciones, las que, como hemos mencionado anteriormente, evolucionarán en el tiempo y sufrirán la influencia de su entorno externo e interno. Una de las principales funciones del régimen tributario es la recaudación, siendo esta necesaria para atender las cambiantes necesidades del Estado. La magnitud de la necesidad recaudadora estará dada, naturalmente, por el tamaño del sector público. Este tamaño debe ser medido con relación al PBI, cuestión hasta hoy ampliamente discutida, siendo función de los tributos la de la financiación de las actividades estatales, entre otras las fuentes de financiamiento que el Estado tiene. Otra de las funciones que cumplen los tributos, pero puntualmente el impuesto a la renta, que será impuesto a las ganancias conforme a nuestro esquema normativo actual, es la redistribución de la renta. Esta función se vincula con el concepto de solidaridad social imperante en un momento económico determinado. Y por qué no decirlo, es el concepto de economía y equidad en la distribución de la renta que presentan las fuerzas con mayor poder político en determinado momento. Por último, otra de las funciones de los impuestos dignas de mención es la función de regulación del mercado. El régimen tributario puede incentivar o desincentivar una actividad determinada o rama industrial. Puede proteger o desproteger a una industria respecto de sus competidores internos y externos. O bien, puede fomentar el desarrollo de determinadas actividades por medio de exenciones tributarias, solo por mencionar algunos ejemplos.
En lo que respecta al régimen de los impuestos en Argentina, deberemos preguntarnos si en nuestro país tenemos un régimen tributario o bien un sistema tributario. Para dar respuesta a esta pregunta, veamos algunas definiciones. Real Academia Española, sistema. Un sistema es un conjunto de reglas o principios sobre una materia, racionalmente enlazados entre sí. Es un conjunto de cosas que se relacionan entre sí ordenadamente y contribuyen a un resultado o un objetivo determinado. ¿Qué es un régimen? También por la Real Academia Española. Conjuntos de normas que regobiernan o rigen una cosa o actividad. Modo de regular, habitual o producirse algo. Retomando con nuestra definición de sistema antes mencionada, y visualizando solo algunos de los impuestos hoy vigentes en nuestro país, podríamos graficar un sistema tributario como un conjunto ordenado de tributos de fácil percepción y con una clara dirección en cuanto al objetivo tributario del conjunto, todos relacionados entre sí de manera ordenada y coordinada. Retomando la definición de régimen, podemos tomar los mismos impuestos vigentes en nuestro país, pero a diferencia del gráfico anterior, en el cual las relaciones entre los impuestos resultaban ser claras, direccionadas y fácilmente predecibles, en este caso, las relaciones entre impuestos resultan ser caóticas, puesto que se mezclan, colisionan incluso entre los objetivos de cada uno de ellos, y generan espacios de sobreimposición, de multiimposición o de nula imposición. Gráficamente, lo vemos en este cuadro con un régimen que no es más que un conjunto de reglas. En un régimen, el conjunto de reglas no tienen por qué estar relacionados entre sí. La pregunta es, ¿qué pasa en Argentina? ¿Tenemos un régimen tributario o tenemos un sistema tributario? Teniendo en vista el presente gráfico, pasaremos a una muy resumida mención de un sistema impositivo, tomando en cuenta los tributos vigentes en nuestro país y la división jurisdiccional dada por nuestra Constitución. En cuanto a los poderes estatales con capacidad de cobrar tributos, en todas sus clases, encontramos al poder nacional, al provincial y al municipal, cada uno con sus facultades delimitadas conforme a la Constitución y pactos de coparticipación federal de impuestos. El principio general dispuesto por nuestra Constitución es que todo impuesto debe buscar alcanzar una capacidad contributiva, y en lo que hace el impuesto a las ganancias resulta de la propia lógica del impuesto. Mencionados los tres impuestos básicos de cualquier sistema, que representan las diferentes manifestaciones de capacidad contributiva, encontramos el impuesto a la renta, ganancias en nuestro régimen, que alcanza la capacidad contributiva del contribuyente cuando obtiene sus ingresos. El impuesto al patrimonio o bienes personales o algunos impuestos provinciales relacionados también con la tenencia de bienes, que alcanza la capacidad contributiva por poseer los bienes. Y el impuesto a los consumos, IVA, ingresos brutos, entre otros, que alcanzan la capacidad contributiva que manifiesta el contribuyente a consumo. Este sería el esquema general en un régimen federal que alcanza tres manifestaciones de capacidad contributiva: renta, patrimonio y consumo. Si pensamos que tenemos un sistema impositivo, lo podríamos ver gráficamente cómo se mostraría. Encontraremos una distribución ordenada de potestades tributarias entre la nación, provincia y municipios, cada uno con un impuesto diseñado de acuerdo a los preceptos constitucionales y en cumplimiento de las normas de coparticipación, ubicando al contribuyente en el centro del sistema tributario, quien, producto del ordenado y sistemático del mismo, podrá ordenar y dirigir sus negocios y también prever el resultado de sus acciones. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa en Argentina? En Argentina contamos con la división de poderes mencionada y también contamos con impuestos que alcanzan las diferentes manifestaciones de capacidad contributiva también antes mencionadas. Pero en este gráfico vamos a ver lo siguiente. Podemos ver que la distribución de potestades tributarias entre las diferentes jurisdicciones. Lo interesante de este esquema es ver cómo una misma capacidad contributiva, tomemos al consumo como ejemplo, se encuentra alcanzada por las tres jurisdicciones con jurisdicción tributaria. Lo mismo sucede con la tributación sobre el patrimonio. Esta situación genera algunas consecuencias no deseadas para el régimen tributario. Algunas de ellas pueden ser una posible sobreimposición
generando externalidades negativas en los negocios y en la administración de los bienes de los contribuyentes. Por otro lado, al funcionar descoordinadamente las diferentes jurisdicciones, podemos encontrarnos con crecimientos de carga tributaria insostenibles para los negocios o, directamente, una pelea jurisdiccional por alcanzar primero la capacidad contributiva del contribuyente, como hoy vemos con el sostenido incremento de alícuotas en ingresos brutos y otros impuestos a los consumos municipales, o bien, el ejemplo claro sería la vorágine retentiva en cuanto a impuestos sobre los ingresos brutos por acreditaciones bancarias. Por último, el impuesto a las ganancias, que debería ser el centro de nuestro sistema, ha dejado de tener el carácter de centro moderador y ordenador de la política tributaria argentina. Ha dejado de estar en el centro del sistema para convertirse solamente en una herramienta más de recaudación, perdiendo con ello una de sus principales virtudes, que es la capacidad de redistribuir las rentas o de moderar las decisiones económicas de los contribuyentes. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué pasó esto en Argentina? Desde mi opinión, creo que para entender por qué funciona de esta manera el régimen tributario argentino, deberemos conocer la génesis del impuesto a las ganancias, porque solo de esta manera entenderemos el motivo por el cual este no es el centro del régimen tributario, pese a que se lo presenta de esta forma en gran cantidad de libros de textos. Será más bien la aspiración de todos nosotros, pero lamentablemente no podemos afirmar que hoy funcione de esta manera. Tomando como base la actual estructura del impuesto a las ganancias y las normas relacionadas con el mismo que hacen a su efectivo funcionamiento, permítanseme por favor plantearlo desde un punto de vista poco ortodoxo. Presento un gráfico, el cual se titula Pirámide Legislativa Fáctica, pretendiendo con ello hacer referencia a la estructura de la norma que, producto de la actual legislación, presenta un funcionamiento de facto contrario a los principios generales de tributación a la renta que podemos encontrar en cualquier libro de tributación, ya sea editado en Argentina o en el exterior. Colocaremos en la cúspide a capital financiero y en la base a los trabajadores asalariados bajo relación de dependencia. En el centro colocaremos al empresariado. El espacio que ocupa, pintado de azul, en esta pirámide representa lo que efectivamente tributa cada sector. Podemos ver que el espacio del capital financiero es infinitamente inferior al ocupado por el espacio de los trabajadores. Asimismo, la cantidad de actores en el capital financiero es infinitamente inferior al espacio ubicado para los trabajadores en relación de dependencia, por citar un ejemplo. Con este planteo, vemos que hacia la izquierda del gráfico se señala la menor carga impositiva efectiva sobre la cúspide de la pirámide y con dirección hacia la base encontramos una mayor carga impositiva. Esto significa que quienes están ubicados más cercanos a la cúspide soportarán una menor carga impositiva, producto muchas veces de las normas tributarias. O, por qué no decirlo, como indico hacia la derecha del gráfico, con mayor capacidad de elusión que quienes se encuentran más al pie de la pirámide, que serán quienes soportan la mayor capacidad tributaria y tienen la menor capacidad de elusión del régimen tributario. No debemos entender elusión como evasión. Quienes se encuentran en la cima de la pirámide pueden optar por instrumentos exentos de impuestos, arbitrar en la imputación de las rentas al año fiscal o incluso determinar las plazas donde tributarán el impuesto a la renta, seleccionando con ellos las plazas con menor imposición en el impuesto mencionado. Quienes se encuentran trabajando en relación de dependencia, solo por mencionar un ejemplo, al cobrar su salario mensual, no tienen forma de escapar al régimen retentivo en el impuesto de las ganancias. Estos no pueden eludir la carga de gravamen. Podemos preguntarnos por qué ha sucedido esto. Pasemos un poco a los orígenes del impuesto a las ganancias y el contexto en el cual se fue implementando. Hacia principios del siglo XX, el Estado Nacional obtenía sus principales ingresos productos de las aduanas y los impuestos internos. En esas fechas, Argentina, terminando su mayor ciclo de expansión económica de la historia, pero su actuación en el comercio internacional le permitía asegurar las rentas que el Estado Nacional requería para sus gestiones. Entre 1913 y 1930, Argentina comienza a sufrir el peso de la crisis fiscal originada, en principio, por la crisis del comercio internacional, producto de la Primera Guerra Mundial, y los elevados costes de la guerra con el Paraguay.
En un contexto de desfinanciamiento crónico de las arcas nacionales, se discute desde 1928 a 1932, en reiteradas oportunidades, la necesidad de establecer un impuesto de carácter temporario a los efectos de superar esta crisis financiera del momento. Este impuesto termina por ser aceptado luego de que no quedara dudas de la capacidad o de la necesidad de financiar al Estado, pero en un contexto en el cual los diseñadores eran miembros de las principales familias económicas del momento. La discusión que se instaló en aquel momento, y sigue aún vigente, sería dividir a las rentas en ganadas y no ganadas, proponiendo para cada una de ellas un diferente tratamiento tributario, incluso a nivel de alícuota. Tomando las categorías hoy existentes, podemos encontrar que existirán rentas ganadas, como ser el producto del trabajo personal, o bien de la actividad empresaria, donde claramente demanda trabajo directo de la persona, y rentas no ganadas, correspondientes a la renta del suelo, alquileres o arrendamientos, por ejemplo, o bien rentas financieras, producto de la especulación con instrumentos financieros. En nuestro gráfico encontramos debajo de cada tipo de renta el signo porcentual, que permite indicar que para cada tipo de renta se había diseñado su propia forma de determinación, con momentos de imputación de renta independientes, técnicas de evaluación particulares y deducciones según las categorías de rentas, y hasta alícuotas conforme al tipo de renta obtenida. Este tipo de tributación se la denomina cedular. En un diseño de este tipo se permite claramente seleccionar la imposición de acuerdo al origen de las rentas del contribuyente. Este fue el esquema dispuesto por la Ley 11.586 del año 1932. Sin embargo, la mencionada norma no perdura en el tiempo, y luego de un corto lapso se deroga y es sancionada la Ley 11.682, denominada Impuesto de Réditos, con vigencia hasta su modificación por la Ley 20.628, actual Ley de Impuesto a las Ganancias. Esta norma de impuesto de rédito mantuvo las cédulas de tributación, es decir, mantuvo los diferentes momentos de imputación de rentas, las diferentes técnicas de evaluación particulares o deducciones para cada categoría, pero ya unificando el global de las rentas determinadas bajo el mismo esquema de alícuotas, lo cual, de alguna manera, permite romper ese esquema cedular puro para pasar a un esquema cedular híbrido, todavía vigente en la actualidad. La discusión se basará entonces entre rentas ganadas o no ganadas, y en el medio de esta discusión estará la capacidad contributiva del contribuyente. A los efectos de la capacidad contributiva para sostener los gastos de Estado, nos deberemos preguntar, ¿qué diferencia hay en cuanto al origen de la renta? ¿Qué diferencia hay si la renta se obtiene por medio de un arrendamiento, de la especulación financiera o del trabajo personal? Al momento de definir el hecho imponible, ¿es posible que pese en la decisión del legislador la capacidad del contribuyente de escaparse a la imposición, terminando por ganar la partida a quien obtenga sus rentas de fuentes móviles? ¿Quién incrementa su patrimonio, producto de la disposición de parte del mismo, obteniendo con ello una ganancia en dicho acto? ¿Acaso no se encuentra en una situación de holgura financiera que permita hacer frente a sus cargas estatales? ¿Se presenta ajustado a derecho que quien obtenga rendimientos en forma de dividendos productos de la colocación de capitales en sociedades comerciales se encuentre exonerado de contribuir al sostenimiento del Estado, mientras que quien obtiene los mismos por medio de la colocación de su riqueza en bienes inmuebles, representando su renta el equivalente a la explotación del alquiler de los mismos, se encuentra alcanzado en el impuesto? Estas preguntas se las hizo el legislador y en 1974 se deroga la vieja Ley de Impuesto de Réditos, antes mencionada Ley 11.682, para sancionar la actual Ley de Impuesto a las Ganancias 20.628, con una diferencia respecto al esquema tributario actual. Esta nueva Ley 20.628 incluía una quinta categoría, que permitía alcanzar con impuesto a las ganancias eventuales y aquellas ganancias de capital, encontrando con ello respuesta a las interrogantes en cuanto a justicia distributiva que hemos planteado anteriormente. El instrumento y la idea fue buena, pero lamentablemente en 1976, producto de las presiones de sectores económicos y políticos, se deroga esta quinta categoría, manteniendo hasta nuestros días, y a excepción de lo dispuesto por la reciente Ley 26.893, la discusión sobre el origen de las rentas y la capacidad contributiva determinada conforme las rentas del contribuyente. Debemos preguntarnos entonces,
si la imposición a la renta financiera puede ser planteada como una herramienta de planificación económica desde el gobierno central. Esa es la discusión que vamos a plantear. Primero entendamos un poco cómo funciona la pirámide jurídica en nuestro país. Para ir cerrando nuestra exposición, deberemos recordar que esta pirámide jurídica permitirá ubicar a la ley del impuesto a las ganancias dentro del esquema normativo argentino. En la cúspide, la norma de normas, tendremos la Constitución Nacional. A ella se deberán todas las normas emitidas tanto por gobiernos, por el Congreso Nacional como provinciales o incluso los municipales. No puede existir ley en repudio a sus disposiciones. Sin incluir los tratados del artículo 75 o 22 de la ley de la Constitución Nacional, luego, inmediatamente debajo de la Constitución, tenemos a las leyes, que como hemos indicado, deben conformarse a los principios constitucionales. Continuando, encontramos a los decretos, que emitidos por el Poder Ejecutivo tendrán una limitada capacidad normativa, puesto que solo pueden aclarar o reglamentar artículos legales, que por disposición del legislador así lo hubiera dispuesto, no pudiendo, bajo ningún concepto, alterar la letra o el espíritu de la ley o de la Constitución Nacional. Hemos visto entonces que la Constitución Nacional es el pilar normativo de nuestro sistema jurídico. Ahora resta entender qué es la Constitución Nacional. En primer lugar, es un plan de acción. En ella encontraremos los principios de gobiernos, que bien entendidos, instrumentados y con un férreo cumplimiento de sus disposiciones, todo gobierno podrá conocer cuál ha sido la inspiración del contribuyente en cuanto al modelo de país y hasta su política económica que se espera desarrolle el Ejecutivo. También es la Constitución Nacional una guía de gobierno. Cuando la Constitución establece cuestiones como el trato igualitario entre las provincias, o bien la obligación del Poder Central de asegurar el desarrollo homogéneo entre ellas, está dando directivas de gobierno que deberán ser atendidas por los poderes que ejecutan el mandato constitucional. Por último, la Constitución Nacional es la expresión máxima del pueblo. Por todo lo expuesto, quien no preste cumplimiento a los preceptos constitucionales, ya sea mediante sanciones de leyes en repugnancia a los principios constitucionales o decretos en capacidades superiores a las facultades otorgadas por la Carta Magna, o simplemente por falta de cumplimiento de la ley, no está ejecutando esa expresión de última voluntad del pueblo representada en nuestra Carta Fundamental. En cuanto al programa constitucional, entiendo interesante que nos centremos en las disposiciones que éstas contiene para el Poder Ejecutivo. Dos disposiciones de las más importantes serán: conducir el desarrollo común del pueblo. Esta es una obligación que impone la Constitución Nacional al Ejecutivo, para el cual debe proponer, implementar y controlar medidas que orienten los destinos del pueblo hacia ese objetivo, o sea, el desarrollo común del pueblo en su conjunto. Y a su vez, la Constitución Nacional ofrece instrumentos de gobierno, entendidos estos como herramientas de planificación económica, las cuales deberán ser propuestas y ejecutadas por el Ejecutivo en pos de conducir al desarrollo común del pueblo. En cuanto a la planificación económica, será importante para el desarrollo del país y por ello para el sistema tributario, que es una herramienta fundamental de esta planificación económica que se le requiere por la Constitución al Ejecutivo y a los demás poderes. No podemos decir que sea la única, pero sí podemos afirmar que en un sistema tributario justo, armónico y predecible facilita los negocios en el sector privado. Asimismo, un sistema tributario que presente los caracteres progresivos será el camino para asegurar el desarrollo de aquellas zonas o de sectores sociales económicamente postergados, en pos de una mayor equidad y unidad nacional, todos principios receptados por nuestra Constitución Nacional. Espero que este breve video ayude a comprender un poco el funcionamiento de nuestro esquema tributario, la situación en la cual nos encontramos y la ubicación del impuesto a las ganancias en nuestro régimen tributario actual. Asimismo, otro de los puntos que me interesó remarcar es lo dispuesto por nuestra Carta Magna en cuanto a obligaciones para los poderes que llevan adelante la política económica del país y la importancia del sistema o régimen tributario dentro de la política económica. Por cuanto, lo que me interesó que haya quedado claro es que el régimen tributario puede ser un actor, no sé si fundamental, pero muy importante para la conducción de una política económica, por una conducción de acumulación de riqueza en los sectores que se requieran y por una política de redistribución de riqueza en pos de homogeneizar y dar las mismas posibilidades
a toda persona que haya nacido en el suelo argentino, independientemente de su región de origen. Muchas gracias.